El hombre tuvo un poco de miedo. Yo le dije, no tengas miedo, mira lo que llevo aquí en mi mano. Ya no llevo metralleta, ya no llevo revólver, ya no llevo chaveta, llevo a la Biblia, llevo esta palabra santa. Esta palabra ha cambiado mi rumbo de vida. Ahora yo soy evangélico. Ahora te digo que hay un Cristo maravilloso que también te ama a ti. Aquel hombre comenzó a sentir que algo estaba llegando a él. Yo le dije, ¿sabes qué? El Señor te ama también a ti. Yo estuve mucho tiempo involucrado en las drogas, estuve mucho tiempo involucrado en la delincuencia, en los homicidios, pero mira, Cristo llegó a mi vida y Él cambió mi corazón. Y ahora sé que Cristo te ama y ahora yo amo a mi prójimo. Ya no puedo hacerte daño. Que Dios te bendiga, le dije aquel hombre contento, seguro de las palabras que le había dado. Se le quitó el temor y se puso a escucharme casi llorando. Dijo, qué interesante es Jesucristo. ¿Verdad que Cristo es muy interesante y muy importante para todo el mundo? Y todo el mundo tiene que tenerle a Cristo para que sea salvo. Estuve asistiendo a la iglesia bautista ahí en Laredo. Gloria al Señor. Ahí tenía mi pastor Robert Moreno. 11 meses continuo ahí en la iglesia. Hasta que el año 1986, gloria a Dios, dije, sabe, ya no puedo ir a la iglesia mucho tiempo. Todos los días voy, todos los días lo mismo. Ya me creía salvo. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cegar. Ahí estuve asistiendo cada noche. Yo sentía que me estaba alejando de Cristo. Y la Biblia dice, apartado de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Comencé a mi casa solamente a ayunar una vez a la semana, oraba en mi casa. Es el engaño, es una trampa del diablo que te hace creer que allí estás bien. Pero déjame decirte, mi amigo, mi hermano, que mejor es estar juntos, congregando, en armonía, alabando a Dios. Eso me llevó a alejarme de la iglesia. Y había nacido un partido político muy famoso en esos días. Y me habían contratado para trabajar como seguridad de un diputado del partido aprista. ¿Y sabe qué? Para trabajar de seguridad me dieron nuevamente una pistola. Y nuevamente la pistola volvió a mi cintura. Y aquel revólver me traía recuerdos. Y yo decía, yo ya no quiero fallarle a Dios. Yo ya no quiero fallarle al Señor. Ha pasado el tiempo. Comencé a apartarme más y más. Hasta que un día salgo con uno de mis compañeros y le digo, Luis, vámonos al Porvenir. Ahí en el Porvenir me encontré con dos muchachos que habían estado presos conmigo, alias El Tiri y alias Turkowski. Y le dije, ¿sabes? Vamos a hacer un trabajo. Ellos me dijeron, ya, yo tengo carro. Y yo le dije así como una broma, y esto se hizo realidad. Yo me dijeron, ¿dónde está el trabajo? Y como yo tenía en mi mente un lugar donde ir a asaltar, le dije, en tal lugar vamos a llevarnos muchos millones. Fuimos a asaltar en aquel día a la empresa Bayer en Unión, en Trujillo, en la calle Unión. Llegamos a aquella empresa y no pudimos hacer nada. Luego vamos a Barraza. Ahí en Barraza, en medio de los cañaverales, estamos esperando al carro que pase con los caudales para interceptarlo. Éramos 5 nosotros. Estamos esperando, pero había un carro que nos perseguía. Y yo le decía a ellos, alguien nos está persiguiendo y parece que es la policía. Ellos me dijeron, no, ¿te parece?
Yo me sentía diferente. Yo decía, ¿qué estoy haciendo en medio de estos hombres? El espíritu me estaba redarguyendo. Algo parecía que me iba a suceder. De repente estoy de espaldas, conversando con dos de ellos, de los delincuentes que ya son muertos. Cuando de repente uno de ellos me dice, el escuadrón, apareció el escuadrón de emergencia y yo voy a dar la vuelta a mirarlo. 2 impactos de bala de ráfaga de metralleta habían caído en mis piernas. Caí, me rodé por medio de los cañaverales. Ahí me escondí con un revólver en mi mano. El resto de armas quedaron en el carro. El resto de hombres que estaban conmigo se corrieron por los cañaverales. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy herido, me tocaba mis piernas, abundante sangre caía de mi pierna derecha. Una de las balas había roto mi vena femoral. ¿Y sabe qué? Abundante sangre. Yo sentía que me estaba desmayando ya. Y dije, con este revólver, el primer policía que entre yo le saco la cabeza de un balazo. Yo seguía mirando ahí. Algo se movía dentro de mi corazón. Y dije, no, mejor me entrego. Salí, manos en la nuca, me entregué. Aquel policía que me capturó, le dije, señores, mire lo que me han hecho. Estuve pasando por aquí y mire lo que me han hecho. Me pidieron mis documentos. Y un policía se acerca y comienza a ver mis documentos. Y dice, Augusto Cruz Bejarano. Yo recuerdo este nombre y me miraba a mi rostro. Yo también le miraba a él. Yo estaba con manos en la nuca, herido, sangrando. Y el policía me dijo, ya recordé de ti. Tú eres Augusto Cruz Bejarano, alias El Oso. Tú eres el que saltó el banco ahí en Laredo. Tú eres el que el año 1979 en el Cerro La Huaca me valió. Le dije, sí, pero yo ya pagué mi deuda a la sociedad. Aquel hombre estaba un poco loco y me dijo, ¿sabes qué? Para mí no has pagado nada y hoy vas a morir. Me hizo arrodillarme y ahí arrodillado me dijo, oye, vas a morir. Y me tiró un balazo en el pecho. Le dije, por favor, solamente Dios tiene derecho a quitar la vida. Aquel hombre atormentado, aquel policía casi endemoniado me dijo, aquí no manda Dios, aquí mando yo. Y otro disparo en el estómago. En esa hora yo levanté mi mirada al cielo. Otro disparo más en mi estómago. Y ahí le dije, Señor, perdóname. Y otro disparo más en mis pulmones. Perdóname, Señor, le dije, porque he pecado contra ti. Ahí estaba Dios. Yo sé que en ese lugar estaba Dios. Yo le dije, Dios mío, he fallado, he pecado contra ti. Y una voz del cielo escuché fuerte que dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y yo dije, aquí estoy pagando, Señor, lo que hice con mi prójimo. Pero Dios mío, si te place darme una oportunidad, dámela, Señor. Otro disparo más en mi pulmón derecho. Y yo le dije al policía, ya no. Él silenció mis palabras con otro disparo más en el estómago. Y otro disparo más en el hígado, en mis piernas, mis brazos. 12 impactos de bala en todo mi cuerpo. Augusto estaba muriéndose. Yo sentía ahí que la muerte me estaba envolviendo. Yo le decía, Señor, yo dejo mi vida en tus manos. Dejo mi vida en tus manos, Señor. Y la muerte estaba ahí cerca de mí. Todo se nubló. Se cegó mi vista, se fue mi oído. Ahí quedé tirado. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí tirado.
Lo único que sé es que yo había dejado de existir. Yo no sé cuánto tiempo fue, lo único que recuerdo que después nuevamente Dios abrió mi oído. Y la primera palabra que escuché fue que la policía llamaba al juez de turno que levanten el cadáver. Nuevamente abrí mi vista y comencé a ver claramente. Abrí mi boca y comencé a hablar, pude pararme. Una voz del cielo me dijo, échate. Me eché ahí donde estaba. Puse a reclamarle al policía, le dije, por favor, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Para qué llaman al juez de turno si yo estoy vivo? Aquel policía que me había baleado vino muy molesto a quererme meter un balazo en la cabeza. Agarró su revólver, puso en mi cabeza, disparó, pero ya no tenía balas. Aquel hombre endemoniado comenzó a golpearme fuertemente y me decía, tú has estado muerto. No puede ser posible, tú has estado muerto. Entró el resto de policías, lo agarraron y le dijeron, vamos a dejarlo de una vez que se muere en el hospital. Fueron sus últimas palabras de este joven. Eso ha sido su último aletazo. Me llevaron, me subieron al carro. En el carro me habían paseado 2 horas y media para desangrarme. Me sacaron a las 11:45 de ahí de ese lugar y llegué a 1:15 de la tarde al hospital de Belén por emergencia. Amado hermano, el Dios del cielo había adormecido todo mi cuerpo. Yo no sentía dolor, no sentía nada. Parecía que no tenía nada, ningún proyectil de bala dentro de mi cuerpo. Estaba tan lúcido cuando llegué al hospital que los médicos se asustaron. El policía que me había querido matar, cobrarse su venganza, me quitó el trapo que había puesto en mi cara al verme que yo estaba vivo. Me quiso ahogar con una almohada, pero ahí estaba uno de los médicos, uno de los galenos. Le dijo, déjalo, ya no está en poder de la policía, está en poder de los médicos y nosotros lo vamos a hacer algo por él. Yo estaba tirado ahí en la sala de emergencia. Yo decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que tú has permitido que yo siga vivo. Muchos disparos. Llegó el doctor, el jefe de cirugía del hospital de Belén. En esos tiempos, el doctor Manuel Prevost, el doctor Sánchez Camacho, el doctor Rodríguez, el doctor Angulo, el doctor Julio Hermel Gamarra Sánchez, médicos cirujanos del hospital de Belén. Llegaron y comenzaron a pincharme los dedos para sacarme la sangre y me lleven para que me hagan operaciones. ¿Y sabe qué? Vino el doctor jefe de cirugía del hospital de Belén, el doctor Manuel Prevost, con un papel en su mano y dijo, llévense a este hombre a la morgue. Augusto Cruz Bejarano clínicamente era cadáver. No tenía sangre dentro de su cuerpo, pero ahí estaba la sangre de Cristo. Señor, la sangre de Jesucristo. El Señor estaba protegiendo y fortaleciendo mi vida. Yo estaba lúcido. Los médicos se quedaron impactados al ver que yo seguía vivo con 12 impactos y sin sangre en mi cuerpo. El médico me dijo, a ver, dime cómo te llamas. Todas mis generales de ley. Me preguntaron todas mis generales de ley. Yo estaba lúcido y me pidieron, me dijeron, ahora necesitamos dinero para operarte. Yo no tenía dinero, pero tenía al Señor que me estaba protegiendo y Él me estaba bendiciendo ahí. Y en esos momentos se acerca un médico a mi oído y me dice, Oso, ¿con quién has estado? ¿Quién es tu banda? Yo le dije, estuve con tales y tales. Aquel médico, tocado por Dios, yo sé que Dios tocó el corazón de aquel médico y ni siquiera conozco su nombre. Pero aquel hombre de blanco dijo, yo voy a poner toda la medicina. Alabado sea el nombre de Dios. Aquel hombre dijo, yo voy a poner toda la medicina, y él puso toda la medicina. Él gastó todo para la operación. Los médicos le dijeron, pues mucho dinero. Él dijo, no importa, yo voy a poner. Dios tocó el corazón de aquel galeno
Y quiero decirte que aquel galeno, no sé su nombre, no sé ni dónde vive, porque de ahí nunca más volví a verlo. Yo sé que Dios está bendiciendo a aquel hombre. Yo sé que Dios está prosperando a aquel hombre. El médico dijo: vamos a llevarlo a rayos X. Cuando me estaban llevando a rayos X, yo sentía que la muerte venía sobre mí. Nuevamente comenzó el dolor. Un dolor tremendo dentro de mí, un ardor dentro de todo mi cuerpo. Parecía que yo hervía en medio de un charco de llama, de fuego. Parecía que yo estaba ahí en un horno metido. Y en esa hora clamaba a la muerte, quería morirme. Pero una voz que me hablaba a mi oído derecho me decía: hijo, yo no te voy a dejar. Yo le decía: déjame, porque era insoportable aquel ardor, yo quería morirme. Déjame. Y él me decía: no, yo no te voy a dejar. Y ahora le digo a Dios: gracias. Yo sé que tú me dijiste que no me ibas a dejar, porque yo un día tenía que decirle al mundo incrédulo que tú eres un Dios real, que tú vives por los siglos de los siglos, que tú estás interesado en la humanidad, que de tu corazón sale el amor para ellos. Yo sé que un día ellos van a entender que tú eres un Dios de amor. Y él me decía: yo no te voy a dejar. Y él no me ha abandonado hasta hoy. Me llevaron al quirófano. De ahí no recuerdo. Se olvidó todo hasta que después de unos días que yo estuve como un vegetal, abrí mis ojos, miré a mi esposa a mi lado. Ella estaba llorando. Le dije: Aurea, ¿qué ha pasado? Mi esposa me dijo: tú lo sabes. Miré, levanté mi cabeza. A mi lado izquierdo vi un policía con metralleta. En la puerta otro policía con metralleta. Al costado otro policía con metralleta. Cuando me di cuenta, yo estaba esposado juntamente con el brazo de mi esposa. Yo le dije: ¿por qué me están enmarrocando a mí y a ella? Tú eres peligroso, me dijeron ellos. Tú te puedes fugar. Pero yo no podía siquiera ni moverme. Las balas habían traspasado mi pulmón derecho, mi hígado, mi estómago, mis intestinos, mis brazos, mis piernas, aún la columna vertebral. Yo no podía moverme. Pero ahí estaba mi sufrida esposa en estos tiempos, cuidándome y asistiéndome. Ahí estaba Dios mirando mi sufrimiento. Los médicos venían, me miraban, me dejaban la receta y se iban. Compré esto, nada más. Hasta que un día me infecté de muerte y me sacaron a la sala de desahuciados. Ahí estaba muriendo, me estaba podrido todo mi cuerpo, mi vientre, mi estómago abierto. Ahí dejaron los médicos mi estómago abierto. Pseudomonas caían por todos los huecos que yo tenía, las perforaciones de balas. Y estaba ahí podrido. Pero Cristo estaba ahí también mirándome. A Dios ni le interesa tu condición social. Él estaba ahí a mi lado. Le había tocado el corazón de mi esposa para que ella no se aparte de mi lado. Mi esposa había sufrido tanto, humillada por los policías, golpeada por los policías,
ultrajada por los policías, pero ella seguía fielmente a mi lado, cuidándome. ¿Dónde están mis hermanas?, decía yo. Pero yo sé que una de mis hermanas, quien había nacido en el Evangelio, ella había estado orando por mí, mi hermana Jenny Cruz Bejarano. Ella desde muy niña había estado en el Señor y hasta hoy permanece en el Señor. Y ella estaba orando por mí. Los pastores de las iglesias estaban orando por mí. Ahí llegó el pastor Robert Moreno y me decía: Augusto, Dios te va a levantar. Ahí llegó el pastor Víctor Bosa: Augusto, Dios te va a levantar, no te preocupes. Ahí llegó la hermana Sabina Flores: hijo, Dios te va a levantar. Y los siervos de Dios me decían: estamos orando por ti, Dios te va a levantar, solamente tienes que tener fe. Me puse yo también a confiar en Dios. Le dije: Aurea, Dios me va a levantar. Y ella me dijo: sí, Augusto, si tú crees que Dios te va a levantar, Dios te va a levantar, pero tú también acepta a Cristo, le decía ella. Ella aceptó a Cristo. Ella aceptó a Cristo. Hasta hoy está en Cristo. Toda mi familia aceptó a Cristo. ¿Y sabe cuándo lo aceptaron? Cuando vieron que Dios hizo un milagro grande en mi vida. El milagro que muchos esperaban. Desahuciado por la ciencia médica, mi pulmón derecho estaba podrido. El doctor Julio Gamarra Sánchez me dijo: Augusto, tu pulmón no vale. Te he sacado una costilla y he mirado tu pulmón, está seco como una suela de zapato. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Yo le dije: doctor, tú ya no me vas a operar, porque Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a sanar. Un día, aquel médico, Julio Elmer, un galeno a mucha honra, fue uno de los principales médicos que se había preocupado por mí. Dios puso en su corazón que tenga mucho interés en mí. Él estuvo cerca de mí, él sí se acercaba, me daba palabras de consuelo. Y él me decía: Augusto, si tú crees que Dios te va a sanar, Él te va a sanar. Y así que no te estés preocupando. Si tú crees que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Yo le dije: doctor, yo sé que Dios me va a sanar. 7 meses, 8 meses en el hospital de Belén. A los 9 meses, él me dice: Augusto, vamos a tomarte una placa, una radiografía de tu pulmón. Me llevaron a la sala de rayos X. Al otro día viene el doctor Julio Elmer Gamarra Sánchez, exdirector del hospital de Belén, y me dice: Augusto, ha sucedido algo extraordinario. Yo ya sabía, le digo: sí, doctor, yo ya sé. Yo sé que Dios ha sanado mi pulmón. Aquel médico se estremeció, me dijo: sí, Augusto, Dios ha sanado tu pulmón. Yo le dije: acuérdate, doctor, cuando yo te dije en el quirófano que tú ya no me ibas a operar, yo te dije que Dios me iba a sanar. Aquel médico me dijo: sí, Augusto, yo como médico te puedo fallar. Y él dijo, señalando el cielo: pero el que está arriba nunca falla. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y es cierto, el Dios de los evangélicos nunca falla. Él no ha fallado nunca, ni ha perdido nunca. Él sigue siendo vencedor y nosotros vencedores en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Me dijo: Augusto, ya estás. Le digo: doctor, sí, te voy a mandar de alta. Dije: doctor, todavía yo no quería que me saque de alta porque habían republicanos que me custodiaban y tenía que pasar a la cárcel. No, me dijo: Augusto, no se puede, ya me están pidiendo para darte alta. A los 9 meses me dieron de alta, pero yo no podía caminar bien, mi pulmón estaba sano. Como yo había recibido una bala que había atravesado mi columna, Dios hizo un milagro y comencé a caminar lentamente. Yo caminaba agachado, bien encorvado, como un ancianito de 80 años que no puede caminar. Así caminaba lentamente, tembloroso mis piernas. Pesaba 48 kilos.
de 98 kilos que había ingresado al hospital, 50 kilos había dejado en mi enfermedad. Con 48 kilos pasé a la cárcel. Llegué a la cárcel en el mes de noviembre. Todos me miraban y todos los internos decían: pobrecito, el hermano Augusto se va a morir. Yo le decía: yo no me voy a morir, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Yo estoy creyendo en un Dios que hace milagros, en un Jesús que vive por los siglos de los siglos, en un Jesús que no ha cambiado. Estoy creyendo. Yo ahí estaban los hermanos también, y los hermanos me decían: ¿tú crees que Dios te va a levantar? Yo sé que Dios me va a levantar, porque si Dios no me hubiera querido levantar, me hubiera dejado que me muera ahí donde estuve. Y uno de los internos, con una Biblia en su mano, me dice: hermano Augusto, levántate, levántate, que ha venido una sierva de Puerto Rico a este lugar. Yo le dije: ¿qué? ¿De Puerto Rico? Sí, me dice Augusto. Ha venido Carmen Delia Rivera del ministerio de Allí Ávila, una sierva ungida del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, gracias, Padre. Como recuerdo estos momentos maravillosos, ¿cómo no voy a recordar aquel momento que Dios hizo un milagro estremecedor en mi vida? Yo no sé cómo me levanté de mi cama, casi gateando, caminé lentamente hasta llegar al auditorio donde estaba la sierva de Dios predicando. Aquel hogar estaba lleno de delincuentes, homicidas, asaltantes, traficantes, drogadictos. Y cuando ella predicaba con poder y con autoridad, todos llorábamos. El Espíritu Santo se movió con tal poder que ese lugar fue lleno y todos llorábamos y pedíamos perdón a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Qué maravilloso que el Dios que desde Puerto Rico traiga una sierva. Y cuando ella termina de predicar, ella dice: voy a orar por los enfermos. Bendito sea el Señor. Yo le digo: yo estoy enfermo, yo necesito que tú ores por mí. Ella se acercó a mí. En la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Aquella mujer de Dios se acerca, me pone la mano. Y malama shantaria saya. Y calabacita la basiraya. Aquella mujer pone su mano sobre mí. Y como encima la bajaya comenzó a hablar en lengua. Yo sentí un poder estremecedor que entró dentro de mí. Y jamás Augusto se comenzó a levantar. Se comenzó a levantar. De estar encorvado no podía caminar. Mi cuerpo se enderezó, mis pies se afirmaron. Mamá y amashitariasai. Y yo salí de aquel lugar. Salí emocionado y convencido que Dios había hecho un milagro realmente en mi vida. Salí al patio de la cárcel. Ahí estaban los jóvenes que decían que yo me iba a morir. Ellos me vieron entrar gateando y me vieron que yo salí caminando firmemente, casi corriendo. Y decían: mire, el hermano Augusto está sano. Y yo les decía: Cristo ha hecho un milagro en mi vida. Cristo ha restaurado mis órganos. Los médicos dijeron que me sacaron mitad de estómago. Los médicos dijeron que me sacaron mitad de hígado, mitad de intestino grueso. Los médicos me sacaron una costilla menos aquí en mi parte derecha. Pero yo sé que Dios ha restaurado mis organismos. Los médicos me dijeron que yo todo el tiempo iba a vivir enfermo del estómago.
Pero la ciencia médica se respeta, pero también se equivoca, porque cuando Dios hace el milagro, lo hace completo. Yo no tengo ningún problema con el estómago, no tengo ningún problema con la columna, no tengo ningún problema con el hígado, porque sabes que todos los problemas y todas las enfermedades y todas mis llagas se las llevó Cristo, porque Él es el príncipe, el sanador por excelencia, porque Él es el médico de médicos, porque Él es el Señor de señores, y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Producciones Pan de Vida presentó el testimonio real e impactante del pastor Augusto Cruz Bejarano. Producciones Pan de Vida es una productora de apoyo a los ministerios evangelísticos y musicales cristianos. Si usted desea contar con nuestro apoyo en grabaciones y reproducciones de cassette, comuníquese con nosotros al 914-2128 Lima, Perú, o visítenos en Avenida Nicolás de Piérola, 1451, Centro Comercial El Hueco, Pabellón B1225, o en Avenida Arica, 198, Breña, Lima. Producciones Pan de Vida, una promotora al servicio del pueblo de Dios.